Testimonios para los ministros. Material seleccionado de Special Testimonies to Ministers and Workers o Testimonios especiales para ministros y obreros. Entre los materiales que alguna vez estuvieron disponibles, pero que se hallaban fuera de circulación cuando la hermana White falleció, por allá por 1915, se encontraba una cantidad de folletos, entre los cuales había una serie publicada en la década iniciada con el año 1890, que tenía como título general Special Testimonies to Ministers and Workers, o testimonios especiales para ministros y obreros. Esta serie de 11 es conocida generalmente como Special Testimonies o testimonios especiales, serie A, en respuesta a la solicitud de que las instrucciones que se encuentran en esos testimonios especiales pudieran estar nuevamente a disposición de los hermanos, se publicó en 1923 el libro titulado Testimonios para los ministros y trabajadores evangélicos. Este fue uno de los primeros libros publicados después del fallecimiento de Ellen G. White en 1915. Durante la década que siguió al Congreso de la Asociación General, celebrado en 1888 en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, comenzaron a llegar importantes comunicaciones de la Mensajera del Señor a la Iglesia Central de Battle Creek, a la Junta Directiva de la Asociación General y a otros hombres que ocupaban cargos de responsabilidad en la sede de la obra. Esos mensajes vibraban con llamamientos a la regeneración y a la reforma de la vida e instaban a los lectores a vivir de acuerdo con los principios vitales de la palabra de Dios y a experimentar lo que significa una relación personal con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. La década iniciada con el año 1890 fue un periodo interesante, aunque un poco agitado, de la historia de los adventistas. La iglesia estaba creciendo. Al final de ese lapso tenía más del doble de su número de miembros. Los obreros entraron con rapidez en nuevos países. Se fundaron instituciones tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. La organización original, decidida en el primer Congreso de la Asociación General, celebrada en 1863, resultaba ya inadecuada. Algunas antiguas instituciones se estaban desarrollando rápidamente y estaban adquiriendo popularidad tanto frente a la Iglesia como frente al mundo. Este desarrollo estaba rodeado de muchos peligros, desde el liberalismo por una parte hasta la unificación y la centralización por la otra. Además, durante todo ese periodo recibimos la influencia y experimentamos las consecuencias del Congreso de la Asociación General, celebrado en 1888 en Minneapolis, Minnesota, en el transcurso del cual se discutieron acaloradamente y por mucho tiempo ciertos asuntos doctrinales importantes. Una cantidad de hombres identificados con un bando o con el otro dejaron que sus decisiones recibieran la influencia no solo de los argumentos doctrinales presentados, sino
de las actitudes que se manifestaron en esa ocasión hacia los consejos del espíritu de profecía. Durante la mayor parte de ese tiempo, Elena G. de White estaba en Australia trabajando para establecer la obra en ese territorio nuevo y dirigiendo a los hermanos en la fundación de un colegio y un sanatorio. Este libro lleva como título Testimonios para los ministros. No está dedicado fundamentalmente a dar instrucción respecto a cómo debe llevarse a cabo la obra del ministro, como es en el caso de obreros evangélicos. Contiene, en cambio, mensajes de amonestación, advertencia, reprensión y consejo para los ministros de la Iglesia. Y en él se da atención especial a los peligros que acechan especialmente a los hombres que ocupan cargos de responsabilidad. Algunas de las reprensiones son enérgicas, pero se da la seguridad de que Dios en su disciplina reprueba, reprende, castiga, pero lo hace solamente para poder restaurar. Página 23. Las reprensiones y los consejos dirigidos a los ministros y especialmente a los administradores no fueron publicados inicialmente por Elena G. de White, sino por el presidente de la Asociación General y más tarde por la Junta Directiva de la Asociación General. La mayor parte de estos mensajes fueron dirigidos originalmente al presidente de la Asociación General, el pastor O. A. Olsen, y a sus colaboradores en la obra administrativa, particularmente en Battle Creek. Él y su junta imprimieron estos folletos para que sus colegas en el ministerio y la administración pudieran recibir el beneficio de las reprensiones que señalaban errores y los consejos y las expresiones de ánimo relacionados con esas reprensiones. Un repaso de hechos históricos significativos. Al repasar ciertas situaciones producidas en el curso de la historia de nuestra Iglesia y que constituyen el motivo de los mensajes escritos por la hermana White en la década comenzada en 1890, descubrimos ciertos hechos que nos permiten comprender mejor esos mensajes. Volvamos hacia atrás las páginas de la historia y consideremos algunos acontecimientos importantes de ella. Desde el mismo principio, los adventistas, observadores del sábado, se caracterizaron por su anhelo de comprender la voluntad de Dios y andar en sus caminos. En su espera de la venida del Señor, a mediados de la década iniciada en 1840, habían observado que las iglesias protestantes importantes, con sus credos bien definidos, a pesar de eso, se habían apartado de las grandes verdades enseñadas por la palabra de Dios. Muchos de esos adventistas habían sido eliminados de los registros de esas iglesias debido a su esperanza adventista, que estaba basada en las Escrituras. Habían visto a sus ex hermanos asumir una actitud de activa oposición a todos los que sostenían y difundían las verdades de la Biblia. Esta situación los indujo a manifestar temor por el formalismo y la organización eclesiástica. Pero al abrirse el camino para la proclamación del mensaje del tercer ángel, paralelamente surgió la necesidad de organización y en enero de 1850, Elena G. de White recibió la revelación de que los adventistas, observadores del sábado,
debían llevar a cabo su obra en orden, porque todo en el cielo funciona en perfecto orden. Manuscrito número 11 de 1850. Durante la década que comienza con el año 1850, se hicieron fervientes esfuerzos para lograr algún tipo de organización. Esos esfuerzos culminaron en 1860, con la elección del nombre Adventistas del Séptimo Día, y en 1861, con el plan de organizar iglesias y asociaciones. Más tarde, en 1863, las asociaciones se reunieron para formar la Asociación General. Se ejerció mucho cuidado para evitar la formulación de un credo, porque pareció conveniente que la Iglesia no se atara a una lista de creencias y que por eso mismo fuera libre de seguir la dirección divina, tal como se manifestaba por medio del estudio de la palabra de Dios y las revelaciones del espíritu de profecía. Un excelente mensaje, por ejemplo, que repasa las providencias de Dios al poner orden en la Iglesia aparece en este libro desde la página 24 hasta la página 32. Cuando se organizó la Asociación General en 1863, se eligió una junta constituida por 3 personas. En ese tiempo, la organización estaba formada por unas cuantas asociaciones y una imprenta ubicada en Battle Creek, Michigan. En lo que concierne a la evangelización, los pastores adventistas comenzaron a tener un éxito creciente. Su obra consistía principalmente en predicar las doctrinas distintivas del mensaje evangélico, incluso el sábado, el estado de los muertos, la segunda venida de Cristo y el santuario. Muchos de ellos entraron en discusiones y debates acerca de la ley de Dios y otras verdades bíblicas vitales. En esas discusiones desarrollaron confianza propia y un espíritu de seguridad, dependencia propia y agresividad. A su debido tiempo, estos rasgos de carácter produjeron malos frutos. El desarrollo de algunas instituciones siguió rápidamente a la organización de la Asociación General. Después de la visión que recibió Elena G. de White en diciembre de 1865, se habló de fundar una institución médica, y en respuesta a ello, los dirigentes inauguraron una pequeña institución de salud en Battle Creek en septiembre de 1866. Menos de una década después, debido a los mensajes provenientes de la pluma de Elena G. de White, se fundó una escuela. En 1874 se edificó el Colegio de Battle Creek. De ese modo, se desarrollaron en esa ciudad 3 grandes instituciones que atrajeron a un número creciente de adventistas al centro denominacional, que comenzó a crecer con rapidez. Se llamó a experimentados hombres de negocios para que administraran esas instituciones. A medida que crecían, se desarrollaban y prosperaban los intereses administrativos. Algunos de esos hombres llegaron a confiar más en su capacidad administrativa que los mensajes que Dios daba para dirigirlos. Para ellos, los negocios eran los negocios. Antes que la década transcurriera, la organización enfrentaba la lucha que se entabló entre un programa educacional fundado en el espíritu de profecía y otro similar, con base mundanal, dirigido por hombres formados por los sistemas y métodos mundanos. Los pioneros de la Iglesia Adventista
eran mayormente autodidactas. Eran hombres consagrados, hábiles y expertos. Basta leer sus escritos para verificarlo, pero, conscientes de sus limitaciones académicas, se sentían muy humildes. Cuando apareció en medio de ellos, a comienzos de la década de 1880, un educador diplomado, no es sorprendente que lo apoyaran y le confiaran un puesto importante en la obra educacional. Ubicado demasiado pronto en un cargo de suma responsabilidad, cuando sabía poco de la doctrina y la historia de los adventistas, ese hermano resultó incapaz de asumir las responsabilidades que se le habían confiado. Las circunstancias resultaron muy difíciles y tanto los dirigentes como los hermanos en general, en Battle Creek, comenzaron a dividirse en partidos. Algunos se pusieron bajo la dirección del educador diplomado, mientras otros trataron de mantenerse firmes de parte de los consejos del espíritu de profecía. El resultado final fue desastroso, tanto para el colegio como para la experiencia de las personas implicadas. El colegio de Battle Creek no funcionó durante un año entero. Las cosas que se dijeron y las actitudes que se asumieron dejaron una marca en la experiencia de no pocos dirigentes y miembros de la iglesia. En ese periodo se publicaron los artículos que aparecen en el tomo 5 de los Testimonios en inglés, páginas 9 a la 98, y que vieron la luz, primeramente bajo el título Testimonios para la Iglesia de Battle Creek. Ese folleto se refería no solo a lo que se publicó más tarde en el tomo 5 de Testimonios, sino que contenía referencias que tenían que ver con ciertas personas y circunstancias de Battle Creek. Basta leer los títulos para percibir la atmósfera reinante en esa época. El segundo capítulo, Nuestro Colegio, tiene los siguientes subtítulos: La Biblia como libro de texto, El propósito del colegio, Los maestros y el colegio. Los siguientes capítulos llevan estos títulos: Preparación para los padres, un testimonio importante, Se desprecian los testimonios, Los obreros en nuestro colegio, Se condenan los celos y la crítica. Eran días difíciles aquellos, en que Elena G. de White asistió en 1883 al Congreso de la Asociación General celebrado en Battle Creek. En esa ocasión fue dirigida por Dios para celebrar una serie de reuniones matutinas en beneficio de los pastores adventistas, en las que les presentó algunos asuntos y consejos prácticos. Entre ellos se destaca uno dedicado a Cristo nuestra justicia. Véase Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 750 a la página 754. Estas circunstancias históricas nos explican la razón de los consejos de Elena de White que encontramos en este libro. Una década de gran progreso. Aunque la Iglesia había enviado ya a J. N. Andrews a Europa en 1874 y se encontraba dedicada a la construcción del colegio, recién en la década iniciada, en 1880, comenzó un periodo de notable progreso misionero y
desarrollo institucional. En 1882 se fundaron dos nuevas escuelas, una en Hillsborough, California, y la otra en South Lancaster, Massachusetts. En 1885 se fundó la editorial de Basilea, Suiza, en la recientemente construida Casa Central de Publicaciones. Ese mismo año se envió obreros a Australia y pronto se fundó en Melbourne la compañía editora Echo. La presencia personal de Elena G. de White en Europa desde 1885 hasta 1887 infundió fortaleza y ánimo a la obra en los países que visitó. Al repasar ciertos puntos del desarrollo de la historia de la Iglesia, resulta evidente la realidad del conflicto entre las fuerzas del bien y las del mal. El movimiento que había surgido era la Iglesia remanente de la profecía, con el mensaje de Dios para este tiempo. El gran adversario hizo todo lo posible para destruir la obra. Las circunstancias en que sesionó el Congreso de 1888. Uno de los medios más eficaces empleados por el enemigo consistió en inducir a hombres buenos a que asumieran actitudes que finalmente iban a obstaculizar la obra que amaban. Se lo pudo percibir en el espíritu que manifestaron los que se dedicaron a discusiones y debates. Se lo vio también en la actitud asumida por los hombres de negocios relacionados con la causa. Se lo pudo palpar en la experiencia de los misioneros que habían ido a países nuevos, quienes por tener un concepto estrecho de la obra, encontraron dificultades para avanzar en la forma en que Dios quería que lo hicieran. Se lo pudo vislumbrar en la tendencia manifestada por algunos de depender de los dirigentes de Battle Creek a fin de recibir su consejo hasta para resolver los problemas más menudos de la labor misionera realizada en lugares muy lejanos. Se lo pudo ver también en el caso de algunos dirigentes de Battle Creek, sumamente recargados con las tareas de las instituciones, que al mismo tiempo trataban de dar órdenes minuciosas para llevar adelante la obra en tierras distantes de las cuales pocos sabían. Cuando la Iglesia Adventista llegó al final de 1887, su feligresía en todo el mundo llegaba a 25.841 miembros, con 26 asociaciones y una misión en América del Norte, y 4 asociaciones y 6 misiones en los campos de ultramar. La Junta de la Asociación General estaba constituida por 7 hombres, habiendo sido ampliada con mucha parsimonia en 1882 de 3 a 5 miembros y en 1886 de 5 a 7. Para encargarse de los asuntos legales, se organizó la Corporación Legal de la Asociación General, con una junta de 5 fideicomisarios. Varias ramas para encargarse de los asuntos legales. Se organizó la Corporación Legal de la Asociación General con una junta de 5 fideicomisarios. Varias ramas de la obra se habían desarrollado de tal manera
que formaban organizaciones semiautónomas, tales como la Asociación Internacional de la Escuela Sabática, la Asociación de Salud y Temperancia y la Asociación Internacional Misionera y de Publicaciones. Tal como lo vimos durante 2 años, de mediados de 1885 a 1887, Elena G. de White estuvo en Europa. La vemos después regresar a Estados Unidos para residir en su casa de Hillsborough, California. 2 editoriales funcionaban en aquel entonces en Estados Unidos: la Review and Herald en Battle Creek, Michigan, y la Pacific Press en Oakland, California. Estas 2 imprentas realizaban una cantidad considerable de trabajo comercial para ocupar plenamente su equipo y su personal, a fin de disponer de los equipos necesarios para imprimir las publicaciones de la Iglesia. En cada una de estas editoriales se publicaba un periódico importante: la Review and Herald en Battle Creek y el Signs of the Times, las señales de los tiempos, en Oakland. Durante los años precedentes surgieron algunas diferencias de opinión, que se manifestaron en artículos publicados en estos 2 periódicos, referentes al tema de la ley, tal como aparece en Gálatas. En cada caso, los redactores de los periódicos encabezaban opiniones opuestas. Elena G. de White, mientras se encontraba en Suiza, escribió a los redactores del Signs of the Times, aconsejándoles que no publicaran artículos en los que aparecieran opiniones divergentes. Encontramos este mensaje en Counsels to Writers and Editors, consejos para escritores y redactores, páginas 75 a la 82. El Congreso de la Asociación General de 1888 se celebró en Minneapolis, Minnesota, del 17 de octubre al 4 de noviembre de ese año. Fue precedido por un instituto bíblico de 1 semana de duración, en el que se discutió si los hunos o los Alemanni debieran constituir uno de los 10 reinos de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 y de Apocalipsis capítulo 13. Urias Smith, director de la Review and Herald, asumió cierta posición, y Alonzo T. Jones, director del Signs of the Times, tomó la posición contraria. E.J. Waggoner, también de la Pacific Press, dio algunos estudios acerca de la expiación y la ley de Dios, y el pastor Jones habló sobre la justificación por la fe. Estas discusiones continuaron durante el Congreso, y de vez en cuando hubo acalorados debates. Algunos de los pastores habían llegado al Congreso para ventilar ciertos asuntos en lugar de estudiar la verdad. Elena G. de White estaba presente, invitó a todos que consideraran estos asuntos con corazones y mentes abiertos e instó a que estudiaran cuidadosamente y con oración los temas que se estaban discutiendo. De alguna manera, las distintas posiciones asumidas llegaron a identificarse con ciertos hombres. Para muchos, el mensaje de la justificación por la fe los tocó y respondieron con el corazón y el alma para lograr una experiencia victoriosa en su vida cristiana personal. Otros se identificaron con ciertos dirigentes cautelosos y conservadores de Battle Creek, que vieron peligros en algunas de las enseñanzas presentadas. Cuando el Congreso terminó, esos hombres no habían recibido la bendición que Dios tenía preparada para ellos. En esa ocasión, se eligió presidente de la Asociación General al pastor Ole Andrés Olsen, que se encontraba en Europa. El 27 de noviembre de 1888, Guillermo C. White, miembro de la Junta Directiva
de la Asociación General le escribió al pastor Olsen que los delegados, al final del Congreso, se fueron con impresiones contradictorias. Muchos creyeron que habían asistido a la reunión más provechosa de su vida. Otros, sin embargo, consideraron que había sido el Congreso más desafortunado que hayamos celebrado hasta ahora.